todo esto que estamos hablando en esta introducción, justamente tiene que ver con el escenario nuevo que se habla en nuestro país a partir de el triunfo en las elecciones, en la segunda vuelta de la elección presidencial del 19 de noviembre, en donde digamos, triunfa la agrupación libertaria de Javier Milei, y empiezan como a expresarse y a vehiculizarse una cantidad de, digamos, propuestas, algunas vividas como amenazas, otras no, otras muy novedosas, y que en realidad de lo que se trata es de poder ir pensando cómo son los escenarios que se abren hacia adelante a partir del resultado de las elecciones. Y para eso entonces, digamos, tenemos un invitado con quien vamos a dialogar enseguida, que es Sergio Morresi. Él es doctor en Ciencias Políticas, es docente en la Universidad Nacional del Litoral, es investigador en el CONICET, y bueno, lo estamos saludando ya. Buenas noches, Sergio. Liliana Martínez y Gustavo Pacman te saludamos aquí en Desmalezando. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Liliana? ¿Todo bien? Todo bien. Buenas noches, Sergio. Sí, podemos decir. Bueno, sí. Necesitamos escucharte, aporte de palabras, de pensamiento, de análisis, como para que nos ayudes a procesar estos tiempos. Y digamos, a procesar y a pensar los escenarios que se abren hacia adelante en este proceso que vos creo que en algún artículo lo mencionás, de convergencia entre las derechas locales, las ultraderechas. Pero te pediríamos primero si nos puedes hacer como una breve recorrida acerca de el surgimiento de estas derechas extremas, que no es de ahora, ¿no? Ya lleva unos años de proceso más o menos visible. Si te parece, podemos arrancar por esto. Y bueno, mirá, yo te cuento cuando yo empecé a observar esto, que fue hace unos años, en el año 2017, quizá 18. Yo había empezado a trabajar hacía relativamente poco tiempo en la ciudad de Santa Fe, y me tocó ver que en una universidad cercana, no, en la facultad cercana, iban a hacer una presentación de un libro, Nicolás Márquez y Agustín Laje, ese libro que se llama el libro negro de la nueva izquierda. Uh-huh. Los estudiantes de la universidad hicieron una especie de boicot para que esa gente no presentara el libro, pero finalmente lo terminaron haciendo en otro lugar. Se recontra llenó de gente, y lo que yo vi ahí me sorprendió mucho. Primero porque el éxito de una convocatoria que además había sido boicoteada, y la presencia de un montón de pibes muy jovencitos. Y estoy hablando todavía en la época del gobierno de Macri. Uh-huh. Y hablando con ellos, como ellos eran, la mayoría de ellos simpatizantes, votantes, algunos de ellos, pues ya tenían más de 16 algunos, votantes de Macri, pero ya en ese entonces desencantados por lo que entendían que era un gobierno demasiado tibio, insuficientemente de derecha, no firme con las ideas que ellos querían. Entonces yo dije, acá está pasando algo muy raro que yo no lo veía en Buenos Aires, al menos. Y lo que se fue dando es evidentemente que había un grupo de gente, sobre todo un grupo de gente joven, mayormente varones y mayormente, yo diría, de sectores de ingresos de la mitad para abajo, que estaba adhiriendo a alguna de las ideas de las derechas, y de una derecha que estaba a la derecha del PRO, o al menos a la derecha de Cambiemos en aquel momento. Que de todos modos, después, cuando un año después, 2 años después, ¿a quién votaste? Y a Macri. Pero porque es lo que había. Es lo que había. No porque es lo que yo quería. Entonces había una demanda, yo te diría, que estaba ahí, de algo más a la derecha. Esa demanda no se podía claramente canalizar en aquel momento,
tampoco se canalizaba, y muchas veces esos mismos chicos, a lo mejor en sus pueblos, porque Santa Fe es la ciudad capital que atrae muchas veces a gente que viene de poblaciones más pequeñas, a lo mejor después en su ciudad votaban o bien al radicalismo, o bien al peronismo, incluso al socialismo en algunos casos, pero ellos tenían otras demandas. Entonces me parece que a veces, yo lo he visto muchas veces, bueno, y Milei fue inflado por los medios, fue un producto de los medios. Digo, mirá, había una demanda que encarnó en Milei, quizá hubiera encarnado en otro y era algo distinto, pero había una demanda social de algo un poco más a la derecha, que creo que se abrió, retrocediendo todavía más en el tiempo. Estaba abierta desde el momento en que en algún punto ganó Cambiemos, cuando dejó de ser pecado decir de sí mismo, que la gente dijera de sí mismo, yo soy de derecha. Sergio, en relación a esto, esta demanda, es interesantísimo lo que contaste y de qué manera quedó esto como historizado, ¿no? En algún sentido, por lo menos para nosotros, en nuestro desconocimiento. Esto de una demanda más a la derecha, ¿qué conlleva esa demanda más a la derecha de estos pibes? Mira, son cosas muy distintas, depende de con quién hables. Y eso es algo que me gustaría poner acá y subrayarlo, porque en este año sobre todo, un montón de encuestas mostraban, bueno, pero en realidad nadie de los que vota eso está de acuerdo con las ideas. Claro. Y muestran encuestas donde dice, bueno, usted está de acuerdo con el mercado de órganos, usted está de acuerdo con menos Estado, usted está de acuerdo con el aborto. Y te van mostrando cómo las mayorías de la gente dice no. Incluso de votantes de La Libertad Avanza. Pero lo que yo te diría es que los diferentes votantes, y esto es una cosa que solo se ve cuando haces estudios más cualitativos más que cuantitativos, a lo mejor están muy en desacuerdo con algunas de las propuestas de Javier Milei, pero están de acuerdo con otras. Y esto incluso yo te diría a nivel de dirigentes, ni siquiera a nivel de votantes, donde vos tenés políticos que fueron electos diputados, sí, que no están de acuerdo a lo mejor con las posturas pro mercado, pero están muy embanderados en combatir al feminismo. O al revés, gente que no le parece para nada mal que el aborto siga siendo legal, pero que está muy embanderada con las reformas pro mercado y la apertura comercial que impulsó Javier Milei. Entonces, cuando dice la gente no está de acuerdo con sus propuestas, bueno, no. Pero eso nos pasa un poco a todos. Digo, yo al candidato que voté tampoco estoy de acuerdo en todo lo que proponía. Claro. Me gustaban algunas de las cosas que proponía, o al menos me gustaba más que lo que proponía el otro. Claro. Pero la gente cuando elige, no elige estando de acuerdo en todos los sentidos. Y eso también pasa del otro lado. Pasa del lado de quienes apoyaron a un candidato de derecha, que a lo mejor no están de acuerdo en todas sus propuestas. Y acá además hay como varias cuestiones, ¿no? Desde la cuestión de la lucha contra lo que ellos llaman la ideología de género, la lucha contra el garantismo, y son una serie de posicionamientos que raramente vas a encontrar a alguien que esté de acuerdo con todas, pero vas a encontrar un montón de gente que está de acuerdo con alguna. Y en ese sentido me parece que hubo un corrimiento que yo veo que varios colegas y varios dirigentes políticos más hacia la izquierda insisten en decir, no, eso no existe, la sociedad no se derechizó. Ahora, bueno, quizás no se ha derechizado en todos los sentidos, pero en algunos relevantes está a la derecha de lo que estaba hace algunos años. Ahora te consulto, Sergio, esta descripción que vos estás haciendo acerca de un proyecto político que ha recolectado y que ha sintonizado, podemos decir, con una multiplicidad de demandas, no necesariamente articuladas entre ellas. Se me ocurre que plantea también hacia adelante la dificultad para pensar los escenarios de gestión de todo esto, ¿no? Porque porque seguramente también hacia adentro de la agrupación esta multiplicidad de afinidades, visiones, etcétera, por un lado uno supone que se va a saldar en términos de quién tiene más poder, pero
en términos de los escenarios posibles que habla, ¿no? que se abren con esto, ¿cómo los ves? Porque son escenarios diversos, ¿no? En el intento por ir concretando una gestión gubernamental. Sí, efectivamente, hasta hace unos meses, digamos, antes de que empezaran, antes de las PASO, uno podía decir, bueno, mirá, esto les puede resultar muy difícil, porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, sí. Había un núcleo de militantes muy libertarios, muy promercado, muy libertad individual, anarcocapitalismo, etcétera, en Tucumán, que cuando La Libertad Avanza puso de candidato a Bussi, se pusieron realmente mal y abandonaron la campaña. O sea, esas cosas pasan. Ahora, una vez que vos sos gobierno, me parece que operan otras formas, no diría de disciplinamiento, pero sí de ordenamiento. ¿Hacia dónde se va a ordenar? Me parece claro que, dado que el grueso de los votos que le permitió llegar a la presidencia no son propios, sino que son de alguna manera aquellos votos de Juntos por el Cambio, que terminaron inclinándose a su favor, y quizá de algunos indecisos que terminaron inclinándose a su favor, pareciera un poco más cercano a una visión liberal conservadora más clásica. Pero la verdad es que por ahora es especulación. Exacto. Porque al mismo tiempo, hoy mismo Javier Milei está intentando articular una base institucional, digamos, que no ocupe sola, que no sea solamente los diputados que les pueda aportar Mauricio Macri, sino también tratando de cortejar algunos diputados del peronismo que están más orientados hacia posiciones más conservadoras. Esto también me parece que es algo que no se sabe todavía. Uh-huh. Esto que vos estás planteando, bueno, es un poco en relación con la pregunta que yo te hacía acerca de la gestión gubernamental. Se me ocurre también que esto va, también tiene sus conexiones y sus ramificaciones en términos de articulación con las ultraderechas mundiales, ¿no? En donde también se van tejiendo alianzas y se van, supongo, que planteando los escenarios y los caminos posibles, ¿no? Sí, claramente es un poco así. A ver, lo que vemos en otros países del mundo es que las derechas radicalizadas, al llegar al poder, en cierto sentido se moderan, pero que las derechas que antes eran consideradas tradicionales, mainstream, conservadoras, se van radicalizando. Entonces se encuentran en algún punto. Eso es más fácil de ver, por ejemplo, en países europeos con un sistema parlamentario, donde si, bueno, ya tiene tantos apoyo fulano, tantos mengano, el gobierno es de Pirulo, se reparten estos ministerios, estas áreas de influencia, pero bueno, nuestro sistema es presidencialista. Claro. Quien va en última instancia a dirimir eso, en principio va a ser el propio Javier Milei, que ha dado señales por ahora ambivalentes respecto hasta qué punto va a llegar en su radicalidad. Claro. Por un lado, una parte de su agenda dijo que es innegociable y se va a mantener, que tiene que ver sobre todo con la economía, sí. Pero por ejemplo con el desdibujamiento del rol de Villarruel, que parece estar hasta hoy, digo, mañana puede cambiar. Sí. El desdibujamiento del rol de Villarruel en el tema de seguridad, parece que esos asuntos no serían el área de incumbencia de los sectores más nacionalistas reaccionarios, por ahora. Sí, y en relación, pensaba, ¿no?, en esto que, bueno, el presidente en nuestro país es presidencialista y este punto de la ambivalencia o la posición del respecto de ciertos aspectos, no lo económico, sino esto otro que estabas mencionando respecto del tema de Villarruel y lo que implica, ¿no? Y ¿cómo pensás que es la modalidad de liderazgo de Milei? ¿Qué podrías caracterizar respecto de esto? Y ante todo, digamos, una cosa muy obvia, pero que es necesario resaltar, sobre todo porque va a tener el apoyo de un sector que se autodenomina republicano, que se trata de un liderazgo personalista, adversativo en el sentido de belicoso, y en ese sentido hace un poco de ruido con parte de su
de las personas que lo apoyaron, no digo de su electorado propio, sino de los que terminaron apoyándolo en el balotaje. Es un liderazgo que hasta ahora demostró poca apertura a la negociación en el sentido de llegar a acuerdos de punto medio, sino más bien que las negociaciones son acá me planto, vengan. Si eso se va a mantener, no te sé decir, porque una cosa es lo meramente discursivo cuando uno está en el llano, y otra cosa implica la responsabilidad de efectivamente llevar un gobierno adelante. Y con una adicional, que es que la Libertad Avanza no tiene los cuadros suficientes, aún si quisiera, aún si hubiera recibido efectivamente más del 50% de votos propios, uno no considerara eso. Imaginemos que hubiera sacado el 50% más uno en la primera vuelta. Aún así, no tendría la cantidad de cuadros propios, cuadros técnicos, cuadros políticos propios, para ocupar todas las posiciones que necesita ocupar, aún en el proyecto más maximalista, que sería queremos ocupar estos lugares para destruirlos. Que es un poco la parábola que plantea Milei, ¿no? A mí la política es horrible, la política es un asco, pero bueno, me sacrifico un poco para disminuirla. Quiero ocupar el Banco Central para cerrarlo, ¿no? Es un poco la parábola planteada. Ahora, incluso para eso necesitan los cuadros técnicos y cuadros políticos necesarios. Y en términos de la oposición, de la configuración que puede ir construyendo la oposición en este nuevo escenario y las formas de funcionamiento, porque esto es también un desafío, ¿no? Enfrentarse con esto que pareciera que no lo han visto desarrollarse en toda su dimensión y con lo que ahora tienen que lidiar, ¿no? Y yo creo que la oposición está todavía en una etapa, yo diría, primero está en un proceso de duelo, porque creo que más allá de que había muy buenas razones para esperar una derrota, no era tan claro que la derrota iba a ser por esta diferencia. Y se trata además, me parece, de una oposición, mirando sobre todo al peronismo, que es la principal oposición, que se encuentra no solamente derrotada, sino en algún punto fragmentada. Esa fragmentación quedó un poco abajo de la alfombra durante el tiempo de campaña. Pero no es obvio que no vaya a volver a aflorar ahora. Y habrá que ver qué sucede, cómo se reacomodan, porque además mucha gente piensa, perdón, el vicio de politólogo, pero entiendo que yo veo que en los diarios se piensa más bien en términos de fulano no soporta a Mengana, que se lleva mal con Pirulo. Eso pesa mucho, seguro, no hay ninguna duda que eso pesa, pero además hay intereses contradictorios y búsquedas contradictorias dentro del peronismo, que expresan proyectos distintos. Incluso aunque uno diga, pero estarían del mismo lado, sí, pero no es lo mismo el interés del trabajador sindicalizado, formal, que el interés del desempleado, que el interés del trabajador informal de la economía popular. Y no es lo mismo el interés de la persona que vive en una provincia del sur, que aquella que vive en una provincia del centro, que aquella que vive en Buenos Aires. Los intereses son muy distintos, los recursos ya eran finitos y escasos, ahora van a serlo más todavía, y entonces no imagino la facilidad en contemporizar esos intereses, que son intereses contrapuestos. Más allá de que efectivamente enfrente hay algo que los unifica, eso no hay ninguna duda, pero el asunto es que todo movimiento requiere algún tipo de liderazgo o algún tipo de dirección, quizás no un liderazgo personal, pero al menos sí una dirección clara. Claro, totalmente. Y aparte me da la sensación que esto que hablamos hace un ratito acerca de que la Libertad Avanza que recepcionó, colectó una cantidad de demandas diferentes, también le pasa a la oposición, ¿no? Visiones y demandas diferentes,
con la dificultad que vos acabas de señalar, ¿no? No van a ser gobierno, van a tener mucho menos recursos, y entonces el ejercicio del rol opositor suena todavía mucho más complicado, ¿no? Sí, pero hay un punto en el que uno diría, vienen tiempos muy duros en estos primeros meses al menos hasta que empiece a entrar algo de dinero de afuera, y en esos tiempos duros hay que tomar una decisión acerca de si se respeta en algún punto, por esa cuestión de que, bueno, mirá, perdí por más de 10 puntos, voy a dejar que haga, o al revés, me opongo desde el primer día, con una claridad, vamos a decir, ideológica con respecto a mi rol de poner tantas trabas como sea posible. Pero además me parece que hay un problema, y insisto, uno diría, bueno, hay que tomar una decisión. Bueno, pero ¿cómo se toma la decisión? Porque el peronismo, porque seguimos hablando del peronismo, después lo podemos ampliar a otros sectores de la sociedad que quizá votaron a masa, pero que no forman parte orgánica del peronismo. Donde el peronismo no hay una instancia como puede haberla en el radicalismo, así, bueno, mirá, nos toca la convención, acá votamos, se decidió esto, y al que no le gusta se jode, y vamos para este lado. Eso no existe en el peronismo. Claro. Y entonces no imagino una claridad completa en los próximos meses. Por lo tanto, imagino más bien que podría haber algún tipo de oposición más férrea, pero serán actos más bien extemporáneos, claro, y más bien de militancias puntuales. Y desarticulados. Quizás me estoy equivocando, digo, es lo que imagino, ¿no? Acá estamos haciendo ficción todos, sí, claro, porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Sí, exactamente. Pero es necesaria esta ficción, ¿eh? Necesitamos de estas lecturas y de estas palabras y de estos aportes. Bueno, Sergio, tenemos que ir cerrando la entrevista. Te agradecemos mucho los insumos para recorrer. Dale. A ustedes a disposición. Buenas noches. Gracias, chao, buenas noches.